A lo largo de las eras y a lo largo de la historia de las culturas y del espíritu humano, la luna ha representado tanto el poder femenino, vista como diosa madre, reina del cielo, como también en algunas deidades, como por ejemplo en la cultura alemana, la luna tiene un concepto o una noción masculina. Algunos han observado en los cráteres, en las sombras o en las manchas de la luna, animales como ranas, como el sapo, el lobo, el zorro, la liebre y el conejo. Esos son animales que a veces se relacionan con la luna y muchas veces representan diferentes narraciones y mitos que nos hablan de su misterio. En muchas leyendas antiguas cuentan que mirando la luna se puede ver fácilmente una rana, que es portadora de las aguas, de al mismo tiempo vinculada por ejemplo con los sapos, que es el animal que da ese salto entre el agua y la tierra, y en esa medida genera una metamorfosis que hace posible que se construya un orden a partir del caos primigenio, como en el caso de la mitología egipcia. En ese sentido, la luna nos invita a ese movimiento entre lo húmedo y lo seco, entre aquello que es profundo y que al mismo tiempo en su ciclicidad va encontrando nuevos órdenes. La liebre, por ejemplo, también siendo un animal lunar, en muchas mitologías se ha vinculado como un animal que a través de su salto, que de una u otra forma encuentra sus movimientos y su alegría en medio de la primavera, también se entiende como esa imagen de la Pascua, esa imagen del renacimiento. En las mitologías de la cultura Muxe se habla de un animal lunar, Purshapok, que reunía diferentes elementos de metamorfosis como el zorro, la serpiente y el jaguar, y que cuando este ser, a través de los ciclos de la luna, era liberado, sembraba el caos, la destrucción y generaba el terror en las diferentes criaturas. Este fue aprisionado nuevamente por el dios Ayapaek. Una maligna criatura estuvo en ese sentido encadenada a tal punto de transformarse en las diferentes manchas de la luna. En ese sentido podemos ver cómo la luna, en su ciclicidad, en sus ritmos, en sus juegos de luces y de sombras, en sus manchas, nos ha venido hablando de los diferentes procesos de transformación, de metamorfosis, como también del proceso creativo en medio de la oscuridad de la noche. En la mitología egipcia, diosas como Isis, que integraba todos los misterios de lo femenino, y Hathor, la diosa vaca atribuida al mundo de la tierra, estaban regidas o eran influenciadas por los misterios de la luna. Al mismo tiempo, en culturas del Próximo y Medio Oriente, también encontramos que la luna, por ejemplo en la ciudad de Urk, era adorada a través de Inanna. Y en ese sentido se creaban diferentes templos lunares con sus respectivos rituales, con sus diferentes, iniciaciones que orientaban el alma humana y el proceso, de desarrollo cultural. No obstante, también encontramos diferentes figuras masculinas relacionadas a la luna. En el caso de la cultura egipcia encontramos, por ejemplo, a Honsu, Tot, el dios de la magia, o Amin y Ya. Tot, por ejemplo, fue considerado el padre de las matemáticas y de la ciencia. Y en ese sentido vemos también a la luna relacionado, por ejemplo, con el aspecto frío, seco, pero también profundo y nocturno del intelecto, que permitirá entender los cambios en los cursos de las aguas, de los ciclos, de los estados, de las estaciones de la naturaleza, y al mismo tiempo permitirá la administración de la vida cultural a través de la agricultura, del pastoreo y inclusive la arquitectura. En la mitología griega encontramos, por ejemplo, a Selene, la diosa de la luna, que después va a tener también influencia en diosas como Artemisa o a Diana en la cultura romana. Los muiscas le van a llamar Chía a la luna. Inclusive hoy en día hay una ciudad cercana a Bogotá que lleva este nombre en función de la diosa lunar. Y por supuesto lo podemos también apreciar en la cultura inca con Colla Raini o Quilla, la diosa de la luna, que al mismo tiempo vendría a estar relacionado con el aspecto de la madre y pues con su compañero o contraparte el padre sol, Inti. Así podemos apreciar los misterios de Tiwanaku, que tenían ciertas puertas hacia la luna y ciertas puertas hacia el sol.
tanto en Grecia como en Egipto, como en la cultura maya, como en la cultura inca, como en las diferentes culturas antiguas de los diferentes continentes, vamos a encontrar que los templos, las arquitecturas estaban en función de los ciclos de la luna o con las diferentes estaciones del amanecer, el mediodía y el atardecer. En ese sentido podemos encontrar que siempre cuando entramos a un templo sagrado es interesante que veamos cómo la arquitectura del templo está en función y dialoga y se camufla o interactúa o está en coordenada, por supuesto, a estos dos astros, al sol o a la luna. Así que hoy, en función de todas las diosas, de todas las culturas que han encarnado los misterios tanto masculinos como femeninos de la luna, hoy en honor a los templos, algunos olvidados en la historia, otros que todavía siguen contándonos y narrándonos historias y al mismo tiempo permitiéndonos apreciar los misterios que suceden bajo la fuerza y la influencia de estas dos grandes fuerzas que sin ellos básicamente no existiríamos. Hoy vamos a hablar del arcano número 18. Hoy vamos a hablar de la luna. Reimagina Podcast. Volver a imaginar lo imaginado. Bienvenidos a este espacio para la psicología profunda con alas del cóndor. Soy Yael y me dedico a crear espacios para la salud mental y el autoconocimiento y voy a acompañarlos en este episodio. Primero, me gustaría agradecer a todas las personas que han escuchado cada uno de los capítulos que hemos venido compartiendo en este podcast Reimagina. Recordarles que este es un espacio en donde estamos compartiendo de una forma sencilla un primer acercamiento, una cierta mirada, es una pequeña ventana a la profundidad de las imágenes simbólicas, de los signos, de los colores, de la estética que representa la obra estética, digamos, del tarot. Al mismo tiempo, nuestra intención es poder ir compartiendo de una forma sencilla, de una forma lo más práctica posible, conceptos de la psicología junguiana, de la psicología profunda, que pues al mismo tiempo requieren mucho más que un capítulo, requieren mucho más de una hora, requieren realmente una mirada, una quietud también, una contemplación de conceptos que tendrían toda una profundidad en su abordaje. Y de otra manera lo que queremos también es que estos capítulos sirvan para inspirarlos, acompañarlos tanto en sus procesos creativos como en sus procesos de autoconocimiento, como también en las exploraciones de repente que puedan hacer a nivel intelectual, a nivel digamos sensible, a través de sus propios sentimientos. Entonces queremos agradecer a todas las personas que han creído en este proyecto. Quiero también agradecer nuevamente a las personas que han estado detrás, a Junior y a Juanba, que han hecho posible las ilustraciones, el espacio sonoro que es tan importante también a la hora de poder conectar con lo que aquí vamos narrando y vamos compartiendo. No de otra forma, cabe decirles que este es un proyecto que empezó hace más o menos 4, ya 5 años en la pandemia, y que se ha venido gestando a un ritmo muy particular entre la creación de los guiones, entre las lecturas y los estudios, digamos, académicos que hay detrás en la elaboración de cada uno de los capítulos, al mismo tiempo en el proceso primero de conceptualización de las ideas de las ilustraciones, posteriormente llevarlas a cabo, posteriormente crear los ambientes sonoros, todo el proceso de edición de cada uno de los capítulos. Entonces realmente es muy interesante, primero cómo convergen diferentes conciencias y diferentes personas que han hecho posible este tejido y poder, digamos, coincidir en esa sincronicidad para poder crear y hacer posible este espacio. Queremos agradecerles y esperamos que realmente este espacio sirva como semilla para poder nutrir y seguir tejiendo en esta vida que de una otra forma no es fácil, y es muy compleja para cada uno de nosotros. Entonces, pues no está de más siempre darle espacio al arte, a la filosofía, a la psicología y por supuesto a los diferentes relatos y a las diferentes mitologías que siempre están allí para mostrarnos algo, para enseñarnos algo, para ampliar un poco nuestras conciencias. Entonces me gustaría que empezáramos hablando un poco de la ilustración que hicimos con Junior. Aquí encontramos básicamente un páramo
Es un día de luna llena. Y en esta ilustración que ustedes pueden observar tanto en el Instagram como en la imagen de portada de este podcast, básicamente tenemos a un frailejón que es proyectado en el firmamento por la fuerza de la luna llena y se refleja en las aguas de un páramo, de la laguna de un páramo, mientras dos osos se alimentan y contemplan del paisaje. Vemos obviamente el reflejo, el espejo entre la grandiosa lunar y su proyección y su espejo en la laguna, y vemos cómo de otra forma hay una especie de metamorfosis entre el frailejón con el cuerpo, la silueta de un ser, de una mujer, de un hada, de un espíritu, que de otra forma nos vuelve a hablar, como hemos venido, digamos, acercándonos en los diferentes capítulos, de esa relación entre el macrocosmos y el microcosmos, en esa proyección de lo alto, en eso que parece pequeño o particular en el mundo de la tierra. Al mismo tiempo, esta ilustración nos habla un poco también de la naturaleza, de ese encuentro o de ese movimiento entre las aguas y la tierra, entre el cielo y la montaña, entre la noche y su espejo y su luz, la luz plateada como proyección de la fuerza digamos del sol. Y en otra manera, pues estamos aquí en la luna llena, que nos habla también de un estado, digamos, de totalidad de un ciclo, la luna en su mayor esplendor. La invitación es que podamos contemplar la imagen, permitirnos también conectar con las diferentes funciones de nuestra psique. ¿Qué preguntas, qué misterios tenemos frente a este arcano? ¿Qué sensaciones recorren mi cuerpo en la medida que contemplo la imagen? ¿Cuáles son las intuiciones? Vamos a ver que la luna se conecta mucho con la intuición, con la capacidad intuitiva en nosotros a la hora de contemplar esta imagen o las diferentes imágenes que proponga cada uno de los tarots. Así que con esto nos quedamos y dejemos que la imagen se mueva por sí misma. En conexión con la imagen que creamos para representar este arcano, el arcano número 18, me parece interesante también que habláramos de dos elementos muy interesantes. Uno es la importancia de los páramos como básicamente como cuna del agua, ¿sí? Y también, digamos, de la relación que tiene obviamente los páramos con la fuerza solar y la fuerza lunar. Al mismo tiempo me parece interesante que en estos páramos, por lo menos en muchos páramos de Colombia, como lo puede ser el páramo de Chingaza, cerca a Bogotá, páramos que están vinculados con el territorio muisca, en donde tenemos, por ejemplo, mitos como es el balsa de Guatavita, que para los que conocen el Museo del Oro en Colombia, básicamente hay diferentes representaciones, ¿no? De pequeña escala y otras diferentes escalas, pero nos habla básicamente de la leyenda del Dorado, y pues la cultura muisca llegaba a los páramos, en las lagunas, y ofrendaban diferentes piezas de orfebrería, ¿no? Diferentes ofrendas rituales vinculados, por supuesto, a los dioses vinculados con la laguna, con el lago, pero también con la luna, y ofrendaban diferentes piezas de oro vinculados, por ejemplo, a los misterios del cacique, a diferentes personajes de la comunidad, a las investiduras. De otra manera, hablamos de una cultura que se fundamentaba en la relación entre el agua y la tierra, pero que al mismo tiempo tenían una cosmovisión que los invitaba a la ofrenda, a la reciprocidad con la tierra y con la vida. Más allá de que, digamos, nos adentremos en esta mitología o en la cultura muisca y su relación con el agua, me parece interesante que también veamos cómo en esos territorios nacen, se desarrollan los frailejones. Algunos estudios dicen que los frailejones crecen 1 centímetro por año, y hay frailejones de 4 o 5 metros. Entonces estamos hablando realmente de seres muy particulares del mundo vegetal,
Y de otra manera, la función que tienen los frailejones en el ecosistema es la capacidad de crear oxígeno, sobre todo el oxígeno puro. En ese sentido, Chingaza, por ejemplo, representa para Bogotá uno de los pulmones, una de las fuentes de agua que alimenta y nutre toda la cultura, y que por supuesto era sagrado para las culturas antiguas, los muiscas en los territorios antiguos, sigue siéndolo por supuesto sagrado para muchos de nosotros, pero que de otra forma también es interesante que podamos ver cuál es el estado y el cuidado que hacemos nosotros, la relación, el resguardo y la protección de elementos como el agua y la tierra, y la importancia que esto tiene tanto para nuestra salud mental como para nuestra vida en comunidad. Y desde una mirada mitológica, simbólica, me parece muy interesante cómo las culturas muiscas pues entendían el valor de lo sagrado en la contemplación de un ser pues, como el frailejón, que iba emergiendo, que poco a poco iba creciendo, pero al mismo tiempo iba resguardando en su propio cuerpo las aguas puras del páramo, en esa relación profunda con la luna, con la neblina, con el frío, y que en esa medida iba, digamos, resguardando el templo, el origen, las memorias del agua. Entonces, pues imagínense, o la invitación es que nos imaginemos por qué estos lugares eran básicamente templos de adoración y de ofrenda, y qué significaba esto para los lenguajes simbólicos del alma muisca. Cuando nosotros, digamos, nos acercamos a las raíces, a los orígenes de una cultura, primero, en la medida en que vamos más para atrás, digamos, se hace más complejo y se hace más misterioso realmente cuáles son los orígenes de nuestra cultura. Nosotros encontramos, por ejemplo, culturas de las cuales tenemos rastros como, digamos, Babilonia, Egipto, Sumeria. Por supuesto que hay diferentes imágenes, culturas que hacen parte también de la imaginación histórica, como pueden ser Lemuria, la Atlántida, Nud. Entonces, realmente se nos desdibuja cuáles son los orígenes de la civilización, cuáles son las civilizaciones más antiguas, porque inclusive en los textos más antiguos se hablan siempre de las tradiciones más antiguas. Entonces pareciera que siempre hay un más allá que mirar cuando se trata, digamos, de los orígenes culturales. No obstante, diferentes, digamos, estudios antropológicos, diferentes estudios mitológicos, nos hablan de que cuando vamos a entender un poco los orígenes de una cultura, nos vamos a encontrar también con ese paso o muchas veces ese diálogo entre los dioses masculinos y las diosas femeninas. Entonces se habla, por ejemplo, se han encontrado diferentes piezas arqueológicas, por ejemplo en Turquía, de mujeres de cuerpos grandes, acompañadas de leones, que nos habla posiblemente de las culturas matriarcales, ¿no? De sistemas en donde las mujeres tenían un lugar de poder, de administración de la tierra, de la vida, de la cultura, de las relaciones. Y nos habla también de otros, digamos, estadios, de ciertos pasos, sobre todo en la cultura occidental, en donde se posicionan más que nada imágenes o piezas arqueológicas que nos comunican, nos narran que es el poder, digamos, paterno, masculino, que se posiciona como centro, digamos, de poder, de gobierno. Y ahí es interesante, ¿no? Hay obviamente demasiadas lecturas que podemos hacer acerca de esto. Y por supuesto, en una mirada, digamos, muy
¿cómo decirlo?, cliché o una mirada un poco más general, podemos pensar que en algunos momentos había un culto más a las diosas lunares, a la luna, y después unos cultos más a las diosas solares. Yo creo que esto pues toca hacerles en cada cultura, porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de las culturas americanas, vamos a ver que así como habían rituales para el sol, habían rituales para la luna. No era tanto una lucha de poder, y por supuesto que los rituales lunares, tanto como solares, muchas veces hacían parte, y que por supuesto tenían, digamos, una influencia en la construcción cultural del género, pero no obstante estaba más abierto y había una mirada mucho más diversa a cómo poder participar de estos diferentes espacios, o cómo se construían o se manifestaban estos diferentes rituales, sobre todo en función del, digamos, camino de la comunidad. Pero bueno, sí podemos contemplar, por lo menos en la historia de Occidente, un paso o diferentes movimientos que se han dado en cada contexto de cada cultura, en este paso del matriarcado al patriarcado. No obstante, más allá de eso, es interesante que podamos ver o preguntarnos de qué forma se administraba el poder en nuestra familia, ¿sí? De qué forma se administra el poder en nuestra cultura, en nuestro barrio, por ejemplo, en la ciudad en la que habito, en la empresa en la que me encuentro, en el trabajo del cual hago parte. Y en ese sentido, inclusive preguntarnos en el mundo político, en los diferentes escenarios de relaciones políticas, qué tanto encontramos una influencia patriarcal, una influencia matriarcal, poder preguntarnos cuáles son los aspectos positivos del matriarcado, como los aspectos negativos del matriarcado, al mismo tiempo del patriarcado. Pero de una otra forma, a veces pareciera que esto genera muchos movimientos en la reflexión. Algunos pues de otra forma podemos pensar que el patriarcado está vinculado completamente hoy a algo completamente, digamos, negativo, como una cultura, como la cultura que propone la violencia, la opresión, la represión, el abuso, la dominación, ¿no?, la guerra. Pero también es interesante que podamos ver los aspectos positivos del patriarcado, cuando hablamos realmente de un proceso, digamos, de paternaje, de cuidado, de protección, de sostén, de acompañamiento, digamos, de la administración de la herencia de lo masculino. Al mismo tiempo podemos verlo también en el proceso de lo matriarcado. Podemos ver, digamos, una administración de la abundancia, de la gestación, de la nutrición, de las riquezas que produce la tierra, la horizontalidad, ¿no?, la sensibilidad, la empatía, la capacidad de poder sostener relaciones simbióticas, que podríamos decir que hace parte más de una dinámica matriarcal. Y no obstante, también poder ver que en todas las culturas y en todos los contextos pues aparecen complejos, y que indiferentemente que desde donde planteemos el poder siempre va a tener una particularidad, y van a haber ciertas tensiones entre polaridades, entre opuestos, entre diversidades, entre intereses, ¿no? Pero entonces aquí lo interesante también es poder ver de qué forma he habitado yo, digamos, una dinámica matriarcal, o he habitado yo una dinámica patriarcal. ¿Cómo me relaciono yo con esto? ¿De qué forma, digamos, se movilizan en mí las imágenes de lo paterno y las imágenes de lo materno? Es algo que ya habíamos visto en los orígenes, en los principios de este podcast, en los primeros capítulos, en imágenes como por ejemplo la emperatriz, la suma sacerdotisa, el emperador, el sacerdote, que nos habla un poco de esa relación de lo paterno con lo materno. Pero aquí, de una otra manera, ya con el arcano de la luna, estamos yendo a algo mucho más trascendental. Ya no solamente estamos hablando de cómo, digamos, se da ese gobierno de lo masculino, de lo femenino, de lo patriarcal, de lo matriarcal en el mundo humano, en el mundo de la cultura, en las relaciones de poder, en los personajes, en los egos, sino que de otra manera ya nos está hablando de nuestra relación directa con las fuerzas de la naturaleza. Y de qué manera estas fuerzas de la naturaleza influyen en nuestros procesos, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, que es lo que empezamos a ver en el arcano anterior, que empezamos viendo, digamos, los misterios y los saberes que se desprenden del estudio de los astros. Entonces vemos ese paso, ¿no? O sea, pasamos del mundo de la estrella al mundo de la luna, al mundo del sol. Y nos habla un poco de este paso por esta triada, digámosle así, los astros y los dos grandes astros fundamentales, ¿no?, el sol y la luna.
Entonces digamos que desde este proceso que estamos haciendo de acercamiento a los diferentes arcanos, que vemos cómo dialoga numerológicamente, como si hubiera un proceso, un movimiento, una ciclicidad entre cada uno de los arcanos, vemos que en este ciclo que empezó con el diablo, digamos, con ese proceso de represión, pasó, digamos, al movimiento de la caída de las estructuras del ego en la torre. Posteriormente pasó a un proceso, digamos, de movimiento y de fluido y de desnudez, también de conexión, digamos, con la tierra a través de la estrella. Vemos ya acá, digamos, un paso hacia los aspectos más, digamos, trascendentales de la psique. Y yo creo que acá es interesante que podamos ver cómo, en la medida en que hemos venido experimentando a lo largo de cada uno de los arcanos diferentes aspectos de nosotros, empieza ya, digamos, esa conexión con los aspectos muchas veces que han estado en el inconsciente. La luna nos vincula ya a un trabajo de toma de conciencia, de exploración, de navegación, digámosle así, como de frecuencia, como de sintonía con ese mundo de lo inconsciente. Ya no de repente desde el ego inflado, ya no de repente desde la arrogancia, ya no de repente desde una racionalidad que nos limite, sino también desde una sensibilidad, digamos, a lo sensible, al sentimiento, pero sobre todo a la intuición. ¿Sí? En ese sentido, este arcano nos habla de la noche, nos habla del encuentro con nuestra propia soledad, nos habla del encuentro con nuestras aguas, con los aspectos húmedos, pero al mismo tiempo con los aspectos fríos de nuestro intelecto. Nos habla, por supuesto, de ese encuentro con nuestra sombra. Y sobre todo creo que con este arcano podemos estar hablando del mundo de los sueños. En ese sentido, tanto desde el psicoanálisis como desde la psicología junguiana, pero también desde el chamanismo, también desde las diferentes tradiciones espirituales y mitológicas, como también desde la importancia desde el lenguaje científico, nosotros hoy entendemos el valor que tiene para el mundo humano los sueños. No obstante, también pareciera que a veces nos olvidamos del mundo simbólico, de nuestro propio mundo interno, que tiene esta dinámica onírica, y pareciera que los sueños nos están hablando de cualquier cosa, o pareciera que a veces los dejamos ir, a veces ni siquiera, digamos, les damos el valor o el reconocimiento y pareciera que no soñáramos. No obstante, ese lenguaje emerge en la noche, emerge en lo profundo, emerge en el descanso, emerge cuando el yo y nuestra personalidad y nuestro avatar, digamos, extrovertido, suelta, se relaja, se desconecta, y es allí donde aparece, digamos, ese lenguaje onírico. Y pues desde la psicología junguiana, a diferencia de repente del psicoanálisis, que buscaba encontrar interpretaciones, muchas veces a un lenguaje simbólico con ciertas definiciones particulares, la invitación que hacemos desde la psicología junguiana tiene que ver un poco más, digamos, a esa mirada fenomenológica del sueño. Entonces, muchas veces, más allá de interpretarlo, que por supuesto nos funciona y que por supuesto nos puede dar grandes herramientas, como también estudiar simbologías, inclusive a veces poder preguntar en internet cuál pueden ser los diferentes elementos simbólicos y sus significados del sueño, es que también podamos abrirnos a la contemplación de las imágenes. Entonces, todo esto que hemos venido proponiendo a lo largo de los capítulos, al mismo tiempo, en la medida en que estudiamos el tarot, nos damos cuenta de que el tarot también lo estudiamos no solamente con las imágenes que encontramos en un tarot determinado o en las ilustraciones que hemos venido compartiendo, sino que realmente estos arcanos se representan a lo largo de nuestras vidas en diferentes situaciones, también representan diferentes partes de nosotros, pero también aparecen en los diferentes escenarios simbólicos de los sueños. Por ejemplo, soñar que entro a un edificio y que de repente el edificio se cae, o soñar que estoy en una casa y que de repente la casa empieza a arder. Bueno, qué interesante, esto pareciera que nos está hablando del arcano de la torre. ¿Qué pasa con nuestra estructura del ego? ¿Cuáles son los movimientos? ¿Qué estructuras están cambiando? ¿Cuáles son las deconstrucciones que están sucediendo? De repente soñé que iba en el carro y el carro no tenía frenos y me estrellaba. Interesante. ¿Qué nos está hablando entonces la simbología del arcano del carro? ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Qué pasa con la forma en la que nos estamos conduciendo frente a la vida? ¿Qué significa, por ejemplo, ponerle frenos a la vida? ¿Sí? Entonces,
cuando nos acercamos a los sueños, a veces es interesante poder hacer asociaciones, ¿sí? De qué forma este sueño se relaciona con lo que yo estoy viviendo en este momento. O de qué forma el sueño se relaciona con lo que yo viví que pareciera que hay algo que le tengo que prestar atención. De qué forma el sueño me está comunicando de repente alguna idea o algún sentimiento en relación a una pregunta, algún cuestionamiento. Pero también, a veces más allá de preguntarle al sueño, solamente contemplar los movimientos de las imágenes, los diferentes escenarios, los diferentes lenguajes. A veces, por ejemplo, contemplar de que en el sueño, cada una de las partes del sueño es una parte de mí. A veces estoy soñando que es otra persona y pienso que estoy soñando porque eso tiene que ver con la otra persona, pero qué interesante es poder decir, ok, ¿cuál es esta parte de mí que está hablando a través de este personaje, a través de este objeto, a través de este paisaje? ¿Sí? ¿Cuáles son las sensaciones del sueño? ¿Qué estoy sintiendo en el sueño? ¿Cuál es el clima del sueño? ¿Qué personajes aparecen? ¿Qué situaciones? ¿Cuál es la trama? ¿Cuál es el nudo? ¿Cuál es el desenlace? Todas esas son preguntas que le podemos hacer a los sueños. Si nosotros vemos, por ejemplo, las culturas antiguas, en los templos lunares, en los diferentes dioses, tanto lunares como solares, pero principalmente los misterios de la luna tenían que ver con la capacidad oracular, ¿sí? Con poder interpretar a través de la pitonisa, a través de los misterios de la serpiente, que era un animal híbrido que pasaba entre las aguas a la tierra, en elementos, por ejemplo, como el espejo, ¿sí? Que tiene que ver, por supuesto, con el reflejo de las aguas. Vamos a encontrar toda esta capacidad oracular que en los primeros capítulos pudimos desarrollar un poco más este tema. Pero acá nos encontramos que de otra manera ya no tanto tenemos que ver. Cuando realmente nos conectamos con la función trascendente, no es tanto ver la función trascendente en el mito que interpreto de la película, o en el mito del cuento que estoy leyendo, o en el mito de la cultura antigua, o en el tarot, o en el arcano que salió, sino que aquí es ver que todo esto son herramientas para realmente llevarnos a un plano mucho más profundo, que está en nosotros y que está allí siempre, que hace parte en la medida en que nosotros, digamos, ponemos a disposición al yo, a esa relación con lo inconsciente, a esa relación con eso otro que está dentro de nosotros. De otra forma vamos a encontrar que ese lenguaje simbólico se abre, que a veces puede ser desbordante, a veces puede impactarnos, a veces nos puede confrontar, a veces puede ser aterrador, como es el caso de la pesadilla, pero no obstante nos está hablando. Y nos está hablando a través de un lenguaje arquetipal. Entonces, en los sueños podemos a veces conectar con nuestras sombras, con lo que no queremos ver. En nuestros sueños a veces podemos entender algo que si le seguimos dando cuerda quizás nos podría estar conduciendo hacia un lugar. Entonces, en ese sentido, como decía Jung, si no hacemos consciente lo inconsciente le vamos a llamar destino. Entonces nosotros en los sueños podemos muchas veces preguntar cómo está nuestra energía, o contemplar cómo está nuestra energía y hacia dónde nos está llevando algo. En los sueños también podemos ver cómo se siente el cuerpo, qué está comunicando el cuerpo. Entonces, bueno, ahí vemos cómo este arcano también nos está hablando de ese por qué el psicoanálisis, la filosofía, la psicología, las espiritualidades y todo lo que tiene que ver con el estudio de la conciencia, del autoconocimiento, de lo sagrado, de lo divino, de lo imaginario, de lo creativo, de lo artístico, de una otra forma está influenciado y se vincula con el mundo onírico. Entonces, este arcano tiene que ver con muchos aspectos de lo inconsciente. Por supuesto, a veces lo inconsciente no solamente está en función de un proceso del desarrollo de nuestra conciencia o de nuestra personalidad, sino que también a veces el inconsciente, aprender a navegar el inconsciente implica también encontrar esa conexión con, por ejemplo, la vida de la escritura, la vida del arte, la vida de darle forma. Si no le damos, digamos, forma a los ciclos y a los ritmos también de ese mundo inconsciente, el mundo inconsciente nos puede devorar, porque a veces
hablamos del inconsciente como algo maravilloso, algo interesante, como un gran misterio, pero no obstante, pues en el inconsciente podemos encontrar cualquier cosa, ¿no? Entonces veamos, digamos, el descenso a los inframundos, el descenso a lo sublunar, a lo profundo. De una otra forma siempre se habla también de ese personaje, ese psicopompo que nos acompaña, ¿no? De esa guía del alma, o ese personaje que llega también para rescatarnos o para movernos de un lugar a otro en los diferentes mitos, en los diferentes relatos. Y esto nos está hablando porque de otra forma ya acá es fundamental que podamos entender que también una manera de relacionarnos con el inconsciente es desde la humildad del yo, desde digamos, la humildad del ego, que entienda que estamos aquí, somos parte de una red y que no es que nosotros nos conozcamos completamente solos, no es que nosotros podamos ser solos, no, porque de otra forma siempre nos conocemos también a través de lo otro, a través de la otra mirada, a través de la otra presencia. Por supuesto que los espacios de soledad y digamos, de desconexión es fundamental, pero no obstante, inclusive en soledad estamos dialogando con otros y estamos siendo acompañados por esos otros, en este caso por ese otro el que le llamamos inconsciente. Entonces, bueno, nosotros vemos cómo en la cultura popular a veces se habla, digamos, que de esa energía lunar o lunática vinculada, por ejemplo, a los locos, ¿no? Vinculada, por ejemplo, a la poesía, al poeta. Y en ese sentido vemos cómo a veces ese lenguaje poético no tiene que ver con la razón. Tiene que ver más que nada con la capacidad de sensibilidad estética, tiene que ver con la capacidad de dejar que las palabras nos transporten, nos movilicen. Por eso, a lo largo de todos esos capítulos, digamos que hemos querido tratar de comunicar, digamos, los misterios, lo interesante, lo rico que es el estudio del tarot desde varios lenguajes. Por un lado, la música, el ambiente sonoro que estamos creando, también nos está conectando un poco con ese ritmo del arcano. Por otro lado, la ilustración nos habla de ese movimiento a través del color, de la forma, de lo simbólico, de lo animal, de lo natural, de la personalidad, digámosle así. Al mismo tiempo, digamos, el guión que nosotros estamos queriendo compartirles tiene una dinámica que trata de compartir algunos aspectos, digamos, del pensamiento, de lo intelectual, de la razón, de ese movimiento, digamos, del estudio de la psicología como un estudio científico, pero que al mismo tiempo queremos conectarlo con el arte. ¿Sí? Porque ese darle forma a través de la escritura, a través del dibujo, a través de lo sensible, a través de la danza, a través del movimiento del cuerpo, a través de la conexión directa con las imágenes, es lo que realmente nos va a permitir llevarnos y transportarnos a la experiencia. Y eso es lo que queremos también con cada uno de nuestros capítulos, pero esto es lo que de una otra forma también queremos transmitir con el estudio del tarot, con el estudio de la psicología junguiana, y es que esto no se trata solamente de llenarnos de información o con, digamos, un vagabundeo de palabras, ¿sí? que lo único que hace es llevarnos en una ciclicidad de ideas, sino que también podamos utilizar esta materia, ¿no? la materia prima de la imaginación para poder sembrar, para poder tejer y sobre todo para poder participar de la vida. Entonces es muy interesante. Algunas culturas, Maurice Boon-Frantz tiene una obra que se dedica a esto, sobre la adivinación, ¿no? Adivinar. Muchas veces se utiliza el tarot para adivinar, ¿no? Muchas veces hay muchos oráculos o muchas, digamos, lenguajes simbólicos que se utilizan para adivinar. Y aquí es interesante no que veamos la adivinación desde una mirada así como que es que el destino es este y es esto lo que esto es lo que va a pasar, ¿no? Ni que juguemos a ser adivinos, pero sí es que podamos entender o podamos acercarnos al misterio de lo lunar, al misterio de lo onírico, al misterio del encuentro con la noche, como un lugar que nos permite también contemplar nuestras coordenadas. En la medida en que nosotros descansamos, en la medida en que nosotros soltamos el yo, en la medida en que nosotros nos adentramos en la quietud, como de repente hay esta canción de Zoe que se llama Luna, en ese acunarnos en la luna, pues pareciera que cuando soltamos todo también podemos entender o sentir, más que nada, más que entender, un poco cómo se están moviendo las energías, ¿sí? Cómo se están moviendo esas coordenadas simbólicas. Y en ese sentido los sueños tienen una función en la biología, en la simbiosis de la vida, en ese aspecto orgánico inclusive de la vida, que es que pues los sueños también nos protegen, nos cuidan, nos nutren, nos orientan,
Entonces aquí la invitación también de conectar con la luna es poder conectar con ese lenguaje simbólico, pero también con la capacidad y la función de la imaginación. Y eso es algo que vamos a ver y me parece que es clave, por eso también llamamos a este podcast Reimagina. Y aquí vamos a ver tanto en el encuentro con la luna como en el encuentro con el sol dos aspectos de la imaginación. Podríamos ver de repente la imaginación lunar como una imaginación mucho más receptiva, mucho más pasiva. Es cuando estamos en la quietud y en el frío y en ese movimiento de las aguas y en ese silencio, y allí dejamos que la imaginación se comunique, se manifieste en nosotros. ¿Sí? Es allí cuando de repente uno siente que le transporta a uno el concepto que quiere utilizar en el paper, el color que quiero movilizar en la obra, la decisión que quiero tomar, la acción que quisiera, la posibilidad, a veces de la claridad, a veces del caos, ¿sí? A veces cuando por ejemplo estamos en esta inspiración lunática, en este trasnoche, en este insomnio cargado de imágenes, de bombardeos, a veces bellos, a veces terribles, a veces siniestros, a veces apocalípticos, pero que de otra forma también nos está hablando de un acceso directo hacia el mundo de la imaginación y por supuesto al mundo del inconsciente profundo. Entonces con la luna vamos a estar también hablando de la sensualidad, por ejemplo, del aspecto sexual receptivo, que tanto nos abrimos a recibir el placer de las aguas, que tanto nos recibimos también a ser transportados por nuestras propias imágenes eróticas. Ya aquí no es solamente ver lo imaginario como, y por eso es reimaginar. No tanto es las imágenes que el otro proyecta, no es tanto las imágenes que me dijeron, no es tanto lo que el mundo me dice que es el placer, o es la satisfacción, o es el deseo, sino aquí es esa conexión también con recibir en el cuerpo, en el alma, en la piel, y al mismo tiempo en encarnar y en experimentar el mundo imaginario. Y en ese movimiento vemos también un erotismo. ¿Por qué? Porque es precisamente cuando conectamos con el mundo de la luna en que nos permitimos a nosotros, digamos, simbólicamente lo que está haciendo la luna es que está recibiendo la energía del sol en la noche, ¿sí? En la noche profunda y a través de ciclos que en la naturaleza van a hacer posible que las semillas, por ejemplo, se fecunden, ¿sí? En que el agua penetre la tierra, en que la noche descanse, en que la noche y el frío también geste. Entonces, esto lo podemos ver en nosotros en la medida en que activamos la energía lunar, nos permitimos recibir de la energía de la luna, nos permitimos descansar, conectar con el placer, con el flujo. A veces el movimiento de la luna nos va a conectar con la noche, con por ejemplo, una cosa es la luna llena en su totalidad, sí, que nos puede transportar a diferentes imágenes, y otra cosa es, por ejemplo, la luna negra, ¿no? Que nos va a conectar más que nada con el aspecto más oscuro, donde no podemos ver completamente nada, pero que es allí precisamente donde podemos sembrar en esa tierra negra las semillas de la creatividad. Entonces, tanto la luna como el sol, que vamos a ver en el siguiente capítulo, nos están hablando de dos aspectos sexuales fundamentales en el proceso psíquico. ¿Qué significa, por ejemplo, ese aspecto sexual erótico de mi propio campo de energía? ¿Sí?
más allá del género, más allá de la sexualidad, más allá de la orientación sexual que podamos tener. Es qué significa para mí poder recibir energía, poder sentir el flujo, poder sentir el mundo imaginario, poder acceder al mundo de mis imágenes oníricas. Veamos que muchas veces los sueños también nos hablan, por supuesto, de esa energética sexual. Y aquí lo sexual no lo veamos simple y llanamente con el acto del sexo o con la penetración, sino que todo nuestro cuerpo está en un constante flujo sexual. Estamos en una conexión total con el erotismo de la tierra. Constantemente la luna se moviliza en ciclos, constantemente el ciclo del sol está influyendo, constantemente los astros están en un movimiento, en una danza, constantemente la tierra, el agua, el oxígeno, el fuego, el aire están en una relación erótica constante, en un eterno presente, en un eterno acto erótico. Entonces, en la medida en que nosotros conectamos con el presente y conectamos con la fuerza de la luna, también nos permitimos nutrirnos de esa energía. Es igual interesante que este arcano lo podamos ver en diálogo con el arcano del sol, ¿sí? Porque también sucede, podemos ver los ciclos del sol, ¿sí? Ciclos de repente de 28 días, por eso se vincula por supuesto con los misterios del útero, con los misterios de la menstruación. En algunas otras culturas el sol va a estar vinculado, por ejemplo, a la semilla del semen como semilla solar, en algunas tradiciones nativoamericanas. Pero también es interesante que podamos ver que esto va más allá de la corporalidad, ¿sí? Es decir, está conectado con lo corporal, pero no es que un cuerpo esté destinado a uno y un cuerpo al otro, no. Ambos estamos siendo influenciados constantemente por las diferentes fuerzas de la naturaleza. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es interesante, es entender que si nuestra energía, digamos, se vincula o se ve más influenciado por lo lunar, pero se polariza completamente en una energía lunar, pues es allí donde podemos ver, digamos, los aspectos más profundos de la noche. Ahí es cuando podemos hablar, digamos, la energía receptiva tiene su lugar, pero si de una otra manera yo siempre estoy en una energía completamente receptiva y no me vinculo también con la energía activa, pues de otra forma voy a quedar siempre en un estado muy pasivo que me puede llevar inclusive en un estado muy intenso a la depresión o, digamos, aspectos un poco, podríamos digamos decir, psicóticos, delirantes, inclusive paranoicos, inclusive los terrores o, por ejemplo, el no poder dormir, ¿no? Entonces acá interesante, obviamente esto es mucho más profundo, hay que desarrollarlo de una mirada muy amplia cada uno de los síntomas, pero acá desde una mirada simbólica es también ver que la luna tiene aspectos que en una polaridad puede ser devorador o puede ser, digamos, desequilibrante para el mundo psíquico. Entonces, la luna va a tener muchas miradas en diferentes representaciones mitológicas. La luna va a poder tener un aspecto de niña, de joven, de amante, de anciana, de bruja. Al mismo tiempo podemos ver en aspectos místicos como, por ejemplo, el brujo, el mago, el anciano. Podemos también vincularlo, por ejemplo, en el arcano del ermitaño, el arcano de la suma sacerdotisa. Ambos, digamos, arcanos influenciados un poco por el mundo lunar de la noche. No obstante, pues estamos hablando acá ya de aspectos muy trascendentales en el tarot y tiene que ver obviamente con ese cuidado, con entender que el arcano de la luna es un lugar, pero que requiere, como la misma luna nos enseña, una especie de ciclicidad. Porque por supuesto, como estamos hablando de esa relación con el agua, con la tierra, pues también de otra forma nos habla de esos misterios a veces del pantano, de lo que se estanca, de lo que no quiere crecer. Entonces, si vemos la luna desde ese arquetipo vinculado, por ejemplo, a lo materno, así como puede ser esa fuente que gesta y que es fecundada y que al mismo tiempo gesta toda posibilidad creativa del universo, al mismo tiempo podemos verlo en ese aspecto, digamos, de la madre siniestra como lo devorador. Pero acá lo importante
importante es que ya no lo veamos en relación a la madre biológica, ¿sí? O a nuestro complejo positivo o negativo con la madre, sino que aquí ya podamos ver nuestra relación interna con lo materno, con lo lunar, con lo receptivo, en la propia relación de mi propia conciencia. Entonces ya aquí estamos en un movimiento de yo asumo que en mí, en mi propio espíritu, está lo materno, está lo femenino, está lo receptivo, y que la forma en la que yo me relacione con eso va a tener que ver, digamos, con el desarrollo y el movimiento de mi propia energética psíquica. En la simbología de la astrología vemos que uno de los signos que están influenciados por el aspecto lunar es Cáncer. Cáncer nos habla de las aguas del hogar, las aguas íntimas, en poder hacer de nuestro cuerpo nuestro propio hogar, en poder, digamos, ser receptivo al flujo y al movimiento de las aguas. Y cuando vemos la imagen del tarot de Waite, vamos a ver básicamente una especie de cangrejo que está emergiendo desde las aguas profundas, está empezando a salir del agua y aparece un camino hacia las montañas, ¿sí? Hacia las estructuras, hacia lo paterno, podríamos decir, hacia lo masculino, hacia lo firme, hacia lo estático, hacia las alturas, ¿no? Entonces, de otra forma, estamos viendo ese movimiento del cangrejo que sale de las profundidades. Podríamos también vincularlo con Escorpio, con el escorpión que navega las aguas oscuras. Venimos de ese movimiento, de esa conexión con la estrella en el arcano pasado, y aquí de otra forma ya la conciencia, digamos, tiene ese movimiento desde lo profundo, desde la conexión con sus propias fuerzas inconscientes, ya no proyectadas en los otros, en la familia, en los amigos, en el mundo, en el sistema, ya desde el proceso de individuación. Entonces, desde esa profundidad se va emergiendo hacia el propio camino de la individuación. Y por supuesto en dirección a la conexión con el sí mismo, que aquí podríamos verlo representado a través de la montaña, ¿sí? La fuerza ancestral, lo propio, la estructura, lo que contiene, la fuerza, ¿sí? Podría estar vinculado acá. Vemos que hay dos torres, ¿sí? Que nos está hablando del equilibrio que de repente entre las polaridades, las relaciones entre el aspecto, digamos, positivo y negativo del poder, entre lo consciente y lo inconsciente. Nos hablan de dos animales, pueden ser lobos o perros que están aullando. Nos habla, por supuesto, de ese aullido. Ahí es interesante que si esta imagen nos está hablando del proceso de individuación, nos está hablando de una fuerza, digamos, receptiva, nos está hablando de una fuerza trascendental. Cuando yo observo esa imagen, ¿qué me comunica en mi propio proceso esa imagen? ¿Qué me comunican? ¿Cuál es el camino de ese animal? ¿Qué es lo que está emergiendo de lo profundo hacia lo alto? ¿Qué retos, qué camino significa eso en mi propio proceso? ¿Qué movimientos siento en mi cuerpo en la medida que contemplo esta imagen? Y ahí es interesante también si lo estamos sacando, digamos, simplemente contemplando la imagen en este capítulo, o si estamos sacando una pregunta, o si estamos sacando una tirada, o si estamos preguntando una situación puntual, de qué forma los elementos de este arcano están comunicándome desde el lenguaje simbólico un posible movimiento. Bueno, también, digamos, para terminar y compartirles un poquito la invitación a este proceso creativo desde el aspecto lunar, primero me parece interesante que nos quedemos con la imagen de Jung, que nos dice que no se trata tanto de fantasear con imágenes de luz, sino de hacer consciente lo inconsciente, ¿sí? ¿Qué quiere decirnos esto? Pues nos está hablando precisamente de que ese encuentro con la noche oscura, que ya hemos venido trabajando desde el diablo, la torre, la luna, ahorita con este arcano de los misterios lunares, pues nos está hablando precisamente de eso. Aquí cuando hablamos de reimaginar, cuando hablamos de la imaginación, no estamos hablando precisamente de una invitación a la fantasía de la luz,
¿sí? O a ver la luz como una fantasía, o a simplemente, digamos, a un movimiento etéreo o aéreo de la imaginación, sino que estamos hablando precisamente de que en la medida en que nosotros nos vamos adentrando en las diferentes capas del inconsciente, de nosotros mismos, a través de nuestras preguntas, a través de nuestras experiencias, a través de diferentes situaciones que nos confrontan y que son retos en la vida, es allí cuando en medio de esa noche, ¿sí? Es allí en medio de esas aguas primigenias, de esos caos que nos atraviesan, que nosotros sembramos nuestras propias imágenes. El camino de individuación tiene que ver con asumir nuestras propias imágenes, con tejer nuestras propias imágenes. Y esas imágenes muchas veces implica un proceso, digamos, de depuración, o un proceso alquímico, un proceso, digamos, de curaduría de la obra, digámosle así. Y en ese sentido, poder identificar que muchas veces la mayoría, gran parte de nuestro relato interno, de nuestro diálogo, de lo que nos sucede, tiene que ver, digamos, con diferentes imágenes que hemos asumido como propias, pero que muchas veces no están en sintonía con el sí mismo, no están en sintonía realmente con lo que mueve, con lo que nos lleva al movimiento, al crecimiento, al proceso creativo, pero sobre todo a una especie, digamos, de actitud frente a la vida, a ese proceso afirmativo, a esa contemplación realmente sincera de nosotros mismos. Entonces aquí la invitación es un poco a eso, ¿no? En el proceso creativo. ¿Qué significa para mí hacer consciente lo inconsciente? Que emerjan las imágenes desde lo profundo, no tanto desde el yo, ¿sí? No es que el yo esté teniendo el poder de imaginarse, y en función de ese poder imaginativo entonces voy a hacer y deshacer, o todo esto que muchas veces vemos hoy en día de la manifestación y de todo el decretar y todo esto, que al que le funcione, pero no se trata tanto de esto, sino también es de abrirnos a la receptividad, que en la medida en que soltamos ciertas estructuras, en la medida en que aprendemos a escucharnos, emergen de lo profundo las propias imágenes, y esas imágenes son las que nos guían. En ese sentido, ni un psicólogo, ni un terapeuta, ni un maestro, ni un gurú, ni nadie nos puede realmente decir cuál es el camino, hacia dónde vamos a caminar, sino que está en nuestros propios sueños, en nuestras propias sensaciones, en nuestras propias intuiciones, las imágenes que nos van a guiar en el propio camino. Aquí la propuesta creativa básicamente consiste en poder escuchar el mundo onírico. Aquí la propuesta es que ustedes puedan, cada uno, desde sus propios sentimientos e intereses, puedan, digamos, tener una especie de bitácora que les permita a ustedes darle seguimiento, explorar, darle lugar al mundo de las imágenes oníricas. En ese sentido, poder escribir, sea diferentes relatos de los sueños, sea inclusive poemas de los sueños, sea inclusive que puedan tener un cuaderno donde a través de diferentes movimientos de color puedan ir representando los sueños, o a través de elementos simbólicos que identifiquen el sueño. Y en ese sentido, poder tener una bitácora de los sueños es fundamental. Traten de no obsesionarse, y a veces los entiendo porque me ha pasado, con interpretar, literalizar el sueño, sino que permítanse simple y llanamente traer a lo cotidiano, traer a sus propios escritos, a sus propias obras, los elementos del sueño, y simplemente relacionarse con las imágenes. Ir contemplando, y cada cierto tiempo, cada mes, por ejemplo, cada 15 días, poder revisar cuáles son los movimientos que hubieron últimamente, cómo se están moviendo las imágenes, o cuáles no se están moviendo, o qué hay detrás de estas imágenes, qué se sienten estas imágenes. Y en ese sentido, poder conectar cotidianamente, personalmente, íntimamente con el mundo onírico, es podernos conectar con ese otro yo que está habitando en nosotros, con ese otro inconsciente que está en nosotros y que al mismo tiempo está en función de nosotros, y por supuesto de la conexión con nuestro sí mismo. Para terminar, les quiero compartir el ejercicio que he estado realizando sobre si este arcano hablara. Dice así: soy la fuerza que escucha la palabra dicha, el silencio frío, lenguaje onírico, sueño húmedo. Intelecto nocturno, sol de madrugada, soy el secreto de los amantes, el delirio del lunático. Guardiana de los secretos, mi cuerpo no tiene palabra dicha, soy la fuerza que mueve las aguas y el curso del río. Entra en mi útero, soy el misterio de la mujer, la niña, la anciana, la princesa,
Soy el orgasmo que recibe la luz. Soy la noche oscura que gesta la semilla, tierra negra, eternidad de madrugada. Soy la noche que devora la razón, mutación de la personalidad, alquimia de las aguas, del negro al blanco, del blanco al púrpura. No hay nada claro en mí, soy el movimiento del camaleón, no tengo fondo, estoy más allá del bien y del mal. En mi silencio hay creación, en mi dolor hay destrucción. Soy matiz, soy matrix, reina de las sombras. Luciérnaga, hechizo para el lucífugo, riqueza de esmeralda, rubí y zafiro, madre del tótem animal. He gestado y parido a los dioses antiguos, soy el tesoro del pasado y el parto del futuro. Útero cósmico, madre marciana, vía láctea en proceso de creación, corazón de plata, espejo de obsidiana, tiniebla y neblina. Soy la ceguera, locura, deformación, soledad. Soy el frío de las tinieblas, chispa del poeta. Soy la vagina sin límites, soy el orgasmo del punto G, vacío, vaso, cuenco, contención, espejo de la luz, proyección de la vela, reflejo de tu sombra. Soy luz de luna, arrullo inmortal, soy la noche profunda, descanso, soy la claridad del ángel, el aullido de la fiera, locura del loco, devoción del santo, soy el espejo multifractal. Ven y desnúdate en mis mareas, soy la madre que ilumina las aguas, soy la niña que come semillas, soy la amante que enciende el fuego, eterno de la creación, soy la anciana que teje las sombras de la sabiduría. Soy los ciclos que abran paso al portal y a la puerta de la muerte para contemplar los rayos de un nuevo amanecer. Reimagina Podcast es una idea original de SIC Yael y Alas del Cóndor, Centro de Psicología Profunda. Creamos espacios para la salud mental y el autoconocimiento, buscando experiencias transformadoras de conciencia, integrando saberes ancestrales y contemporáneos. Puedes conocer más sobre nuestra labor y espacios terapéuticos en www.alasdelcondor.com o buscarnos en las redes sociales como @Círculo del Cóndor. En este episodio, la imagen de portada, creatividad y diseño visual es de Junior Díaz Cotrino y el diseño sonoro en colaboración de Juan Valentín Salcedo Santa Coloma. La banda sonora por Lechique de Pelo Azul. Agradecemos la participación de Alejandro Picón Álvarez y Alejandro González Ochoa por hacer parte de la idea creativa y la inspiración. Agradecemos a todas las personas que nos escuchan y que hacen parte de los diferentes espacios de Alas del Cóndor.